una condición previamente establecida, ¿no? Y esa condición usualmente va a ser el fallecimiento de la persona. En este caso, ¿por qué digo usualmente? Porque podría darse el caso de que la persona fallezca, pero esa renta puede seguir siendo cobrada por sus herederos legales, en este caso sus hijos, o beneficiarios de esa persona designase, ¿no? En caso de que no tuviera hijos descendientes. Ejemplo, bueno, hay ejemplos de rentas, sueldo, salario que se percibe mes a mes por un trabajador, si es que este trabajador está dentro de la formalidad. Siempre hago referencia a esto porque muchas veces, y eso lo vamos a ver también más adelante en la parte final del curso, un trabajador como tal no es aquel que necesariamente está declarado en una planilla electrónica de una empresa, sino que la figura de trabajador va a darse desde que se cumplan tres elementos o tres indicios que le conocemos como indicios. Bueno, en el mundo laboral se le conoce como indicios de laboralidad, ¿no? El tema de que esta persona recibe un pago, se le va a conocer como remuneración. Luego que esta persona haga un servicio de manera personal para un empleador en específico, a esto se le va a conocer como prestación personal. Y por último, que haga un trabajo subordinado. Significa subordinado que va a estar sujeto a leyes, disposiciones, reglamento interno, entre otros que este empleador le imponga a ese trabajador, horario de trabajo, por ejemplo, reglas de conducta, todo eso. Si se cumplen esos tres elementos, la subordinación, remuneración y prestación personal, como tal, ya estamos hablando de una relación laboral y por ende, esta persona es considerada como trabajador. Muchas veces en la informalidad se presentan estos tres indicios, pero al trabajador como tal no lo consideran así, sino lo consideran simplemente como una persona que lo está apoyando, una persona que le está haciendo un trabajo, le está haciendo una labor y de ahí se va. Usualmente puede pasar, suele pasar eso en la informalidad, ¿no? Pero en el tema formal sí claramente se da esta situación. Lo vamos a explicar también más adelante. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchas veces se desconoce o se niega la figura de un trabajador cuando se presentan estos tres supuestos, estos tres indicios de laboralidad. Arbitrios e impuesto predial, también porque se pagan periódicamente. Cuando uno tiene un bien inmueble, en este caso una vivienda, un departamento, hay que pagar esos conceptos que están establecidos por ley dentro del sistema, de lo que se conoce como el sistema tributario. Y esto obviamente tiene un monto que va a depender del valor del inmueble, ¿no? Contrato de alquiler de una vivienda con una duración de años establecida y con pagos mensuales establecidos. Bueno, en este caso sí, pues mes a mes una persona que está haciendo, en este caso, alquilar su bien inmueble a otra, arrendatario, arrendador, tiene que percibir ese ingreso mes a mes, eso también se considera como renta periódica. Y una pensión de jubilación, en este caso la pensión de jubilación podría ser de manera temporal o podría ser también de forma vitalicia, lo que le mencionaba hace un momento. Si es de forma vitalicia, en caso de que la persona fallezca, esta persona podría trasladar esta pensión a otra, si es que así está establecido. Por ejemplo, en nuestra legislación actual sí está establecido que si una persona fallece y esta persona ha tenido o tiene declarado un cónyuge como tal, ha declarado que ha contraído matrimonio, o en este caso si es que no ha contraído matrimonio, ha formalizado su unión de hecho ante registros públicos, acreditando convivencia por un mínimo de 2 años, la persona que viene a ser su cónyuge, sea varón o sea mujer, también puede recibir un porcentaje de la pensión que recibía en este caso el trabajador, la trabajadora que ha fallecido, ¿ya? Y en caso de no existir cónyuge, la pueden recibir también los hijos, sus descendientes. En el peor de los casos, si no hubiera ni hijos ni cónyuges, la podrían recibir los padres, sí, siempre y cuando cumplan una determinada edad y acrediten que dependen económicamente, en este caso, o dependían económicamente del fallecido. ¿Ya? Podría darse el caso también.
Entonces ya tenemos una idea de lo que es una renta periódica, ahora vamos a ver en qué se clasifica. Va a depender mucho de el punto de vista bajo el cual se distingan las rentas. Por ejemplo, un primer punto de vista es en el tema de si se conocen o no su duración y sus componentes. O sea, si yo conozco la duración, el monto de la renta y con qué frecuencia se va a pagar la renta, hablamos de una renta cierta, que es la mayoría de casos que hemos estado viendo. Así se le conoce, como renta cierta. Pero si en este caso no se conociera alguno de ellos, o sea, no se conociera el capital o no se conociera la duración, ya hablamos de una renta aleatoria, que es el caso, por ejemplo, de la pensión de jubilación. No conocemos la duración, sabemos que es de manera vitalicia, pero va a estar sujeto al fallecimiento de la persona. Y obviamente, como no sabemos en qué momento va a fallecer la persona, esa pensión podría ser 10 años a partir de la edad de la jubilación, como también podría ser 20, 30 años posteriores a la edad de jubilación. Entonces es una renta aleatoria porque no sabemos exactamente hasta qué momento va a ser efectivo dicho pago de esa renta. Pero lo que sí se conoce es la distribución de probabilidad correspondiente. Acá es importante hacer hincapié en esto. ¿Qué es lo que sí se conoce cuando se va a pagar una pensión de jubilación? El MEF, en este caso que es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Superintendencia de Banco y Seguros maneja lo que es tablas de mortalidad, pero específicas para lo que es edad de jubilación y por ende pensiones de jubilación, que hace un estimado de cuántos años vive o vivirá el trabajador peruano promedio, sea varón, así como también mujer, porque varían las edades, y en base a eso estima la pensión de jubilación para esa persona. No recuerdo la edad exacta, pero lo que sí les puedo afirmar con total seguridad es que estiman que un peruano va a vivir, o peruano o peruana van a vivir más de 100 años. O sea, proyectan la pensión de jubilación de tal manera que la edad de jubilación ahorita para el varón es 65 años, y en el caso de la mujer es 60 años. Desde los 65 hasta los 100 años hay 35 años de pensión de jubilación. Entonces, si bien el monto total que ha acumulado el trabajador en su fondo de jubilación, entre esos 35 años les va a salir ahí el monto de la pensión de jubilación, y como ustedes deben haber escuchado o deben de conocer, a veces esos montos son insuficientes para la subsistencia, en este caso de este jubilado, ¿no? O jubilada. Es por eso, es a raíz de que se estira mucho la edad de jubilación. Claro, la edad que ha calculado el MEF para la cual una persona va a vivir. Entonces es por eso que hace un par de años salió una ley en el Congreso que permitía la libre disponibilidad de los fondos de jubilación hasta un 95.5%. O sea, del total de fondo que tiene una persona, un trabajador jubilado ha acumulado en su fondo, para la redundancia, puede disponer de hasta un máximo del 95.5%, retirarlo y hacer con su dinero lo que mejor le convenga. Invertirlo en un depósito a plazo fijo, en un seguro de vida con retorno, en un fondo mutuo, etc. Hay alternativas, lo que disponga este jubilado, ¿no? Hay esa opción. ¿Y por qué no el 100%? Porque el porcentaje que queda va a quedar destinado para el seguro de salud de la persona. No se puede quedar desprotegido porque, con mucha más razón, cuanto más años tiene una persona, los achaques que van a afectar su salud pues se van a hacer más presentes, y por ende guardan ese pequeño porcentaje para coberturar esas atenciones como un seguro de salud. ¿Ya? Para que lo conozcan. Entonces hemos clasificado las rentas en rentas ciertas y rentas aleatorias. Ahí está, en el recuadro azul, es la primera forma o el primer punto de vista para clasificar las rentas. Pero también hay otras formas de clasificarlas. En el cuadro naranja podemos ver que una segunda forma es por el momento del pago. ¿Qué significa esto? ¿En qué momento van a hacerse efectivas las rentas? ¿Van a cobrarse o van a pagarse las rentas? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Las rentas pospagables o vencidas. ¿Qué significan estas rentas? Que van a ser pagadas al final del periodo establecido. Por ejemplo, si yo establezco un periodo de pago mensual, podría pagar esa renta al inicio del mes o al final del mes, porque de alguna manera se cumple con la periodicidad mensual si es que
pago a fin de mes, cada fin de mes van a seguir transcurriendo los 30 días. Si lo pago a inicio de mes, también van a transcurrir los 30 días, se va a cumplir la periodicidad de 30 días. En el caso de las vencidas, se llaman así porque el pago se va a hacer al final del mes. Y la segunda renta, que son las rentas prepagables o anticipadas, se llaman como tal porque el pago se va a hacer al inicio de cada mes. ¿Ya? Eso para mencionarlo también. En el cuadro verde tenemos otra forma de clasificar las rentas. En este caso son temporales o vitalicias. Y eso yo creo que ya lo hemos visto en la anterior, en lo que es en el cálculo de seguros de vida con monto de prima única. Hemos visto el tema de temporales, temporal a N años. Vitalicia, no hay una cantidad N años determinada. Se entiende que va a ser hasta el fallecimiento de la persona. Y es por eso que sí se clasifican por la duración. En el caso de la cuantía, básicamente son dos tipos: rentas constantes, rentas variables. Constantes son las que todos conocemos, donde el monto a percibir o el monto a pagar mes a mes, año tras año es el mismo, mientras que en variables podría aumentar, pero no es que va a aumentar de manera irregular, sino que va a aumentar siguiendo una lógica, una función determinada. O sea, podría aumentar, por ejemplo, o podría establecerse que aumente, si es una renta de 1000 soles, por ejemplo, 10 soles mensuales. O sea, yo pago hoy día 1000, el siguiente mes pago 1010, el subsiguiente mes 1020 y así, de manera creciente en progresión aritmética, por decirlo de otra manera. O si quisiera establecerlo en progresión geométrica, 1000 más un 10%, bueno, mucho es un 10%, un 1% aumentado cada mes. El siguiente mes sería 1010, el subsiguiente mes sería el 10% de 1010, y así sucesivamente va a ir aumentando el monto de la renta. Ya no va a ser una renta constante, sino una renta variable. Bien, ahora vamos a entrar ya de lleno a la parte actuarial. Y para entrar de lleno a la parte actuarial tenemos que recordar justamente esta renta que está acá. Este seguro de vida de sobrevivencia, que es lo que voy a anotar. ¿Recuerden? Eso que está ahí, seguro de vida en caso de sobrevivencia, un seguro temporal en años también, pero no es pagadero en caso de fallecimiento o quiebra, sino es pagadero en caso de sobrevivencia, y ese es su símbolo de acumulación. Pero para efectos de esta, vamos a decirlo así, de este tema de rentas periódicas específicamente hablando, ya no lo vamos a calcular así, sino lo vamos a calcular de esta manera. En este caso, la esperanza matemática de la variable que le da, en este caso de fallecimiento, pero para una persona que primero va a vivir N años. Por eso el número N. Y lo vamos a calcular como V a la N por N de PD. Que se demuestra, simplemente esto de ahí lo calculan. Por que esto es V a la X más N por L de X más N, y esto es V a la X por L de X, esto de acá, L de X más N sobre L de X es P de XN, y esto, bueno, se va el X, te quedaría V a la N, pues, justamente lo que aparece. ¿Ya? En realidad esta fórmula es la que primero se ha dado, y esta fórmula es la que permite llegar a esta fórmula de acá. Ha sido el artificio de ¿qué? De agregar V a la X arriba y V a la X abajo. ¿Ya? Estamos regresando, por decirlo así, a la fórmula inicial, la fórmula primigenia, como quieran llamar. ¿Por qué estamos considerando esto? Porque, bueno, ya hacemos un repaso de los símbolos de conmutación que tenemos ahí. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Porque tenemos que introducir dos factores, los primeros dos factores actuariales. Ya no factores financieros, sino factores, bueno, en realidad siguen siendo factores financieros, pero ya serían factores financieros actuariales, por decirlo así. ¿A qué me refiero con esto? Así como en matemáticas financieras, en la segunda clase vimos los factores financieros, factor de capitalización, factor de actualización y todos los demás factores. En este caso,
ahora vamos a ver que para lo que es matemáticas actuariales también cuentan con sus propios factores para poder facilitar los cálculos. El factor de capitalización, ahora lo vamos a llamar factor de capitalización actuarial, y el factor de actualización, para no redundar como factor de actualización actuarial, porque redundas en la palabra actual, lo vamos a llamar factor de actuarialización. ¿Ya? Entonces, ¿esto por qué está? Porque justamente va a permitir explicar cada uno de estos factores. ¿Cómo lo va a explicar? De la siguiente manera. Primero, el factor de actualización es este de acá. Este es el factor de actualización. ¿Por qué actualización? Porque me va a permitir, en este caso, como le dice su nombre, llevar una cantidad a tiempo presente, una cantidad futura a tiempo presente, igual que en el caso financiero, pero ahora considerando las variables actuariales, que es la probabilidad de sobrevivencia. ¿Ya? Antes, el factor de actualización simple, aquel igual, el famoso FAS. ¿Quién se acuerda? 1 sobre 1 más I elevado a la potencia n, ¿no? O bueno, este potencia n es relativo. Pero acuérdense que 1 sobre 1 más I, ahora para el presente curso, ¿a qué es igual? Este es factor de descuento, o sea, V a la N. Si el factor de actualización simple, financieramente hablando, es V a la N. En cambio ahora, el factor de actualización, como lo van a ver aquí ustedes, es V a la N por la probabilidad de sobrevivencia. Entonces ahí viene el comparativo. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? ¿De izquierda o el de la derecha? ¿Cuál sería mayor? En valor, claro está. De la izquierda, parecería. Izquierda, ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Izquierda, derecha? Derecha, ya. Vamos a ver, ya. Vamos a ver, para que no se olviden. ¿Esto qué es? Probabilidad de sobrevivencia. Ya. Entonces es sí una es de la probabilidad, las probabilidades están comprendidas de 0 a 1, entonces es de la derecha. Esta cantidad va a ser que multiplicado por este valor Va menor. lo haga mucho menor que este de acá. Esta sería menor, por ende mayor sería el factor de actualización financiera que el factor de actualización. ¿Ya? Es la primera definición o primera comparación. Diferente va a ser en el caso del factor de capitalización actuarial. ¿Qué va a ser la inversa de este factor? Si dividimos esto, vamos a dividirlo acá, 1 sobre V a la N por V, acuérdense que es 1 sobre 1 más I. V. 1 sobre 1 más I a la N. Si esto lo pasamos al numerador arriba, sería 1 más I a la N sobre N de. Esto de acá justamente es el factor de capitalización actuarial, que es lo mismo que está ahí. Y si lo vamos a comparar con el factor de capitalización financiera, que es el famoso factor simple de capitalización, acá sería el factor simple de capitalización. Acá es igual el factor simple de actualización, 1 más I a la N. Esto también lo hemos visto en la clase de factores financieros. Nuevamente comparamos, ¿cuál es mayor, cuál es menor? ¿Este o este? ¿Cuál? ¿Izquierda o derecha? Ahora ese. Ahora sí es. Izquierda, ¿no? Así es. Y ahora ya sabemos que esto, como es un número menor que 1, al pasar al numerador, hace que esa expresión sea un número mayor que 1. Por ende, mayor el factor de capitalización actuarial. ¿Ya? ¿Por qué les hago eso? Porque también hace pregunta de práctica, también hace pregunta de examen. Y bueno, siempre les explico. Ahora sí, con esta introducción vamos a poder explicar ya los diferentes tipos de rentas que hay
o que vamos a calcular en el tema para la creación del curso. El tema de rentas, ¿qué es lo que me va a permitir? A ver, hasta la clase pasada, o lo que hemos visto hasta la clase pasada, que son cálculos de seguro de vida para el monto de prima única, ¿qué me permitían a mí? Teniendo como dato, porque el problema le va a dar de dato siempre, o casi siempre, la indemnización que voy a recibir a futuro, una indemnización de 100.000, 200.000, 50.000 unidades monetarias, sea cual sea la indemnización, a recibir a futuro, yo tenía que calcular en tiempo presente cuánto tengo que yo aportar como monto de prima única para recibir dicha indemnización. Y la respuesta usualmente salía, ¿no? La persona de X años tendrá que aportar una cantidad de 25.536 unidades monetarias para recibir en un futuro 40.000 unidades monetarias de indemnización, por ejemplo. ¿Ya? Esa sería una expresión. O sea, yo tenía que calcular ese monto de 25.536 para yo recibirlo como tal, para yo recibir a futuro la indemnización que me daban de dato. Ahora, en este caso, para las rentas periódicas, antes de explicar las rentas periódicas, eso que les he mencionado se expresa en esta forma. C es la indemnización que dan de datos, los 40.000, por ejemplo. Pi, bueno, en cálculo actuarial, el pi hace referencia al monto de la prima única. En este caso, serían los 25.536 unidades monetarias que lo mencioné verbalmente. O sea, y el A de X es el factor extraído del símbolo de computación, claro está, que me permite a mí llevar esos 40.000 que están en tiempo futuro a tiempo presente. ¿Ya? O sea, es como si estuviera llevando una cantidad de tiempo futuro a tiempo presente multiplicado por el factor de símbolo de conmutación, en este caso el factor actuarial, propiamente hablando. Ahora lo que vamos a ver para el cálculo de renta es lo siguiente. Ya no vamos a calcular un valor único en tiempo presente, sino vamos a calcular que en este caso, para yo recibir la misma indemnización, voy a poner acá igual de 40.000. Para yo recibir a futuro 40.000 unidades monetarias, yo como asegurado no puedo pagar al día de hoy los 25.576 por X motivos. No tengo de capital, o en este momento no me da para pedir un préstamo para pagar esta cantidad, etc. No puedo pagarlo por diferentes motivos. ¿Qué alternativa me da la aseguradora? Ok, como no puedes pagar al día de hoy esta cantidad, la otra alternativa es que tú hagas un pago de forma periódica. Ese pago puede ser mensual, anual, bimestral, semestral, pero al hacerlo de forma periódica ya no va a ser este monto, sino va a ser un monto mucho menor. Entonces, como voy a hacer yo un pago periódico, a ese pago periódico lo voy a conocer como renta periódica. Y acá ya no va a ser 25.000, será por ejemplo 100 mensual entre 12 aproximadamente 250, por ejemplo. Parece un factor de reajuste. Si fuera 2.500 unidades monetarias, si es que lo pago al año, por ejemplo. Al año yo no voy a pagar 2.500 unidades monetarias. ¿Para qué? Para un espacio de, y acá es donde viene la cantidad, si es que lo voy a hacer de manera temporal o de manera vitalicia. ¿Para qué? Para que en caso yo fallezca, reciba esta cantidad de 40.000 unidades monetarias. Perdón. ¿Y cómo voy a lograr eso? Con este factor. Factor en este caso de financiero. El factor actuarial que me va a permitir a mí llevar esa cantidad a esta renta. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar acá, y vamos a ver el problema, es que va a ocurrir el caso inverso. El caso inverso va a ser que en este caso me van a dar a mí el valor de la renta y lo que yo tengo que pagar en tiempo presente, lo que yo pagaría en tiempo presente para recibir esa renta como indemnización. No sé si me dejan entender. Esto va a ser cuando yo ya concrete el seguro como tal. Pero mientras no concrete el seguro, ¿qué es lo que va a pasar? Que la aseguradora me va a decir, ya, no vas a recibir una indemnización de 40.000, sino vas a recibir, en lugar de esos 40.000, pagos mensuales, anuales, semestrales, bimestrales,
de una cantidad mucho menor. ¿Por qué? Porque quiero disponer del dinero mucho más inmediatamente. Entonces, esa es la analogía con lo que es monto de la prima única. Ya no voy a recibir una indemnización, sino voy a recibir a cambio una serie de pagos periódicos que se van a conocer como rentas periódicas. Entonces, ¿qué ahora necesito determinar? ¿Qué es lo que ahora necesito determinar este factor actuarial A minúscula de X? Que es el factor que me va a permitir a mí convertir esa renta a lo que voy a pagar al día de hoy. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a borrar todo esto porque espero que esté claro. De la misma manera que lo hemos hecho para cálculo de seguros de vida para monto de prima única, ahora vamos a calcular esta renta, por ejemplo. Nos habla de una renta temporaria anual. Primero, temporaria. Cuando aparece el nombre temporaria, automáticamente N años. Este es lo primero. Anual, que significa que voy a calcular la renta para un año. O sea, ese valor de esa renta va a ser pagada de forma anual. Anual o año tras año, ya para que se entienda. Año tras año. Unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque como les dije la vez pasada, adelante. Los valores se van a calcular considerando una renta de una unidad monetaria. Pero en este caso, si es que les dice el problema, ¿cuánto tengo que aportar como monto de prima única hoy para percibir una renta de 5.000 unidades monetarias, por ejemplo? Ese valor que obtenga yo en el resultado, lo multiplico por los 5.000 y ya me da el valor que la respuesta en el problema exige. ¿Ya? Unitaria es renta de una unidad monetaria. Inmediata. Lo mencioné hace un momento. Inmediata significa... No, inmediata no lo mencioné. Inmediata hace referencia a que el pago va a ser efectivo desde el momento en que contrato el seguro. O sea, en este caso para N igual a 0. Eso significa inmediata. N, acuérdense que es la cantidad de años que va a estar diferido el pago de una, en este caso ya no sería de un seguro de vida, sería de una renta periódica. En lugar de inmediata, si dijera, por ejemplo, diferida, ahí sí, M sería diferente de 0. ¿Ya? Y anticipada, pago al inicio del periodo. Si es anual, pago al inicio de cada año. ¿Ya? Eso significa renta anticipada. Entonces, considerando todo esto, ya podemos definir la renta como tal. De estas 5 condiciones, se define la renta como la letra minúscula A, el diéresis, X, N porque es temporal. N porque es temporal, N acá. Año tras año, o sea, anual, se sobreentiende porque es una renta minúscula para X, para la edad X. ¿Cuándo no sería anual? Por ejemplo, si es que el pago sería mensual. Si el pago fuera mensual, acá ya iría, una fracción que hace referencia a cada cuántos años va a ser, en cuántas partes del año va a ser fraccionada. Si es mensual, 1 sobre 12. Si es semestral, 1 sobre 2 y así. Renta de una unidad monetaria, hemos dicho que se va a trabajar este valor para rentas de una unidad. Si el problema te dijera calcule la renta de 5.000 unidades monetarias, simplemente se multiplica esto por ese monto. M igual a 0, no aparece M por eso acá. Pago al inicio del periodo. Ajá. Esta diéresis, cuando el pago sea al inicio, va a llevar diéresis. Si el pago fuera al final del periodo no lleva diéresis, y eso también repercute en la fórmula. La fórmula en este caso sería, como renta temporal, asócienlo a un cálculo de un seguro de vida con prima única temporal. Solo que ahora vamos a introducir ese símbolo de computación N de X. Menos N de X más N sobre D de X. ¿Ya? O sea, en la fórmula para seguros de vida, en vez de N era M. M de X menos M de X más N sobre D de X. En este caso no es M, va a ser N. ¿Y a qué es igual N? N es, símbolo de computación N.
es la sumatoria de todos los símbolos de conmutación D. Los símbolos de conmutación D, acuérdense que es V de X por L de X. Si voy a sumar ahora todos los símbolos de conmutación D, voy a tener que considerar D de X más 1, D de X más 2, D de X más 3, y así. Y obviamente estos valores también van a cambiar. Es la suma de todos esos valores, me va a dar el símbolo de conmutación N de X. ¿Ya? Este es el primer seguro, la primera regla que vamos a determinar. Y la siguiente es lo mismo, pero al final en lugar de anticipada dice vencida. En el caso de vencida, voy a ponerlo acá, es pago al final del periodo. Y ahí lo que va a cambiar es, el A se mantiene, A minúscula, acuérdense, para lo que es renta siempre va a aparecer A minúscula. El X de D también se mantiene porque eso no ha cambiado, pero lo que sí cambia es que en lugar del inicio es al final del periodo, o sea, fin de año. Cuando es a fin del periodo ya no aparece diéresis como ustedes ven ahí y cambia la fórmula. En vez de N de X, ahora va a aparecer la unidad, o sea, N de X más 1 menos N de X más N más 1 sobre N de X. ¿Ya? Y esta sería la fórmula. Con diéresis, simplemente N de X, sin diéresis, N de X más 1. Ahora acá hay otra renta. Temporaria, anual, unitaria, diferida. ¿Cuál es diferida? ¿Qué es lo que cambia? Que en vez de m igual a 0, ahora aparece un m diferente de 0. ¿Y qué es lo que va a cambiar? La denominación. En este caso es anticipada. Cuando es anticipada, pago al inicio del periodo, se mantiene la diéresis. Pero ahora sería de x m/n, porque ahora sí aparece un m, que es diferente de 0. Y la fórmula, bueno, ya no sería esta, sino hay que considerar ahora el factor n. N de x más n menos n de x más n más n sobre la fórmula que aparece. Esta es la que hemos visto, me salté una. Y esta en este caso es unitaria y vencida. ¿Qué significa esto? Perdón, diferida y vencida es una combinación de esta con esta. O sea, sería esta fórmula, pero sin la diéresis. Sin diéresis. Como es sin diéresis, la fórmula está ahí. Solo se le agrega uno acá. Yo les hace solo en este caso, pues n, perdón, no es m. Para la fórmula se agrega un más 1 acá, está acá, un más 1 y después un más 1. ¿Ya? Para obtener esa fórmula de ahí. Acá vamos a tener una renta vitalicia, ya no es temporal. Cuando es vitalicia, ¿qué es lo que pasa? Ya no es a n años, sino en este caso, voy a borrar acá. Vencimiento. En el caso de vitalicia, ¿qué va a pasar? N, en este caso igual a 0. Porque no hay cantidad de n años. Entonces lo único que haríamos es simplemente a de x. Y como es anticipada, pago al inicio del periodo, va a llevar diéresis. Sería igual a n de x sobre d. Esta es la fórmula más sencilla de todas las que ustedes van a ver. Así como en cálculo de seguro de vida, m de x, en este caso es para una renta vitalicia, en este caso anticipada, porque lleva diéresis,
Y la fórmula es esta. Si fuera vencida, que espero sea la siguiente, no, en este caso es vitalicia pero diferida, en este caso es con n igual a 0, acá vamos a poner n igual a 0 y m igual a 0, pero en el caso sea n igual a 0 y m diferente de 0, la fórmula sigue siendo la misma, pero acá cambia esto. Ahora sería con el n adelante, bueno, m, como quieran ponerlo, y sería n de x más m sobre d de x. ¿Ya? Y para el caso donde acá ya no es anticipada, sino es vencida, pago al final del periodo, lo que cambia es nuevamente el más 1. O sea, agregamos un más 1 acá a la fórmula, solo en el numerador es el más 1, no en el denominador. Y en el caso de abajo también agregamos un más 1. Esas dos fórmulas aparecen ahí. Y acá también, perdón. Ahí. Monto total de la renta, ya. Listo. Y esto para terminar ya. ¿Qué es monto total de la renta? Así como hay un monto, en este caso como valor futuro, en lo que corresponde a cálculo financiero, en cálculo actuarial también va a haber un monto total de la renta. ¿Ya? ¿Qué va a significar esto? Que todos los pagos que en este caso se van a hacer año tras año de rentas pueden ser llevados a tiempo presente. Sí, claro que sí, es lo que vamos a calcular. Pero también, si es que yo no quisiera pagarlo a tiempo presente y si yo quisiera estimar cuánto me va a costar ese conjunto de rentas a futuro, sería el valor futuro de todas esas rentas a ser pagadas año tras año. Ya no sería el valor presente, sino el valor futuro. ¿Cómo calculo ese valor futuro? Con esa fórmula que hace referencia al monto actual de la renta. ¿Ya? De esa manera lo calcularía como un valor futuro. Eso no, usualmente no, en realidad ni lo pregunto, pero igual lo menciono. Tema informativo de conocimiento. Y esto sí lo menciono también, tampoco viene, pero también lo menciono. ¿Por qué? Porque acá es lo que usualmente en la vida real debería de darse, pero matemáticamente es complicado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? A ver, una renta fraccionada vitalicia de 1 sobre m unidades monetarias al final de cada mésima fracción del año vencido inmediato. ¿Qué significa todo esto? Todas esas rentas que hemos calculado, que vamos a calcular con estas fórmulas, son para rentas anuales. ¿Ya? Esta de acá. Que van a ser pagadas o cobradas año tras año. Son rentas anuales. Y todas estas fórmulas funcionan muy bien si es que yo les quiero calcular año tras año. ¿Por qué? Porque las tablas de mortalidad, acuérdense, son para edades enteras que usualmente son consecutivas año tras año. Por eso es que estas rentas también tienen que ser calculadas año tras año para que lleven esa correlación. Sin embargo, si es que yo no quisiera pagar o cobrar estas rentas cada año, si no lo quisiera cobrar cada mes, por ejemplo, ya no puedo hacer uso directo de estas fórmulas, porque estas fórmulas son solo para periodos de un año tras año. Tendría que reescribir la fórmula o redefinir la fórmula considerando lo siguiente. Primero, que el valor actuarial va a ser eso que ustedes ven acá, en la primera línea. 1 sobre m, porque ahora el valor actuarial, el valor de la renta ya no lo voy a considerar como 1, si lo voy a considerar como 1 sobre m. Si fuera mensual sería 1 sobre 12, por ejemplo. En este caso es ese valor de ahí. Y las rentas en este caso van a ser, o los valores actuariales van a ser tomados mes a mes. Esto sería para el primer mes, para el segundo mes y así hasta el enésimo mes, el mes que yo quisiera calcular. Entonces, como lo voy a hacer de manera mensual, ya no lo voy a hacer de manera anual, esta sumatoria de acá no puede ser calculada con símbolo de computación, porque no se reduce a ningún símbolo de computación de los que conocemos, no se llega a reducir lamentablemente. Entonces ahí tenemos que hacer uso de artificios matemáticos existentes, conocidos por muchos de ustedes, y uno de ellos es la interpolación lineal,
para poder determinar una fórmula aproximada a este valor. Haciendo uso de esa interpolación lineal, vamos a obtener que la fórmula matemática sería esta. Que el valor actuarial, en este caso para una renta mensual, vamos a considerarlo para n igual 12, la renta mensual sería A12X, sería igual a AX, o sea, el valor como si lo calculara para un año de manera anual, más esa corrección que ustedes ven ahí. M menos 1, y en este caso sería 12 menos 1, sobre 2 veces 12. 2 por 12. 12 menos 1, 11 sobre 24, o sea, si este valor me sale, no sé, 2.53, le sumo este valor de 11 sobre 24, que es 0.47, 48, no sé, y ahí voy a obtener el nuevo valor para una renta de tipo mensual. ¿Ya? Ya sería la respuesta. Pero eso es un poquito tedioso, lo dejamos ahí, por eso solo para que se den una idea, y ya pasamos a los ejercicios. ¿Ya? What is that? A ver, ¿cómo es que cerramos? Estoy haciendo así para que también lo repasen ustedes. No se compliquen. Esto lo voy a pasar rápido, ¿por qué? Porque este es un tema de transición para poder entender el siguiente tema, que es primas netas. Y ahí sí es donde quiero su mayor atención. Pero es importante para eso conocer estas fórmulas que les he puesto acá y que bueno, también están en la presentación, ¿no? 1. Calcular el valor actuarial para una persona de 37 años, o sea, X igual a 37. Si desea percibir una renta de $2.000 anual, temporaria por 20 años e inmediata en los siguientes casos. Si la cobra al final de cada año, si lo cobra al principio de cada año. Ya. Te dan de alto la renta. R. 2.000. O sea que la persona va a recibir año tras año $2.000 de forma anual. ¿Qué es lo que te piden calcular? Monto de la prima única también. Al igual que en la anterior clase de cálculo de seguros, también nos pedían calcular monto de la prima única. Acá también nos van a pedir calcular monto de la prima única, pero ahora no vamos a partir de una indemnización, sino vamos a partir de una renta. Temporaria por n años, n igual 20, e inmediata, o sea, al inicio de cada año. Eso significa inmediato. Entonces, si es el inicio de cada año, primero, ¿lleva o no lleva diéresis? Mira, acá lo he explicado. Sí, Inicio muy de cada bien. Entonces la fórmula sería A XN. Basta que aparezca en XN, automáticamente es una renta temporaria. Entonces, ahora habría que ver si es una renta temporaria inmediata o diferida. El problema que dice que es inmediata. Por ende, la fórmula sería XN. Será esta fórmula de acá. Reemplazo los datos. A X es 37, N es 20, y esto sería igual a el símbolo de computación N de 37 menos N de 37 más 20 sobre D de 37. Ah, perdón. Al inicio de cada año, ese sería el caso B. Me he adelantado acá. Voy a ponerle la raya de rojo. Vamos a poner acá el caso B. El caso B. Si la cobra al principio, al inicio de cada año, este sería el caso B. O sea, sería igual a... Este sería el valor para una renta de una unidad monetaria. Vamos a ponerlo acá. Renta de una unidad monetaria. Pero el problema me dice que es una renta de 2.000. Entonces la respuesta sería 2.000 veces este factor que está acá. N de 37 menos N de 57 sobre D de... Esa sería la respuesta. ¿Ya? Para la parte B, hoja.
Parte A, ahí sí, como el pago es al final, como dice, si la paga al final de cada año, en este caso, ¿lleva o no lleva diéresis? No llevaría, sería simplemente A de N, sería A de 37, 20, o la N de, ahora cuando no lleva diéresis hay que sumarle 1, N de 37 más 1, menos N de 37 más 20 más 1, sobre D de 37. Y en este caso, la respuesta sería la misma, 2000, pero lo que cambia es los símbolos de acumulación. N de 37 más 1, N de 38, menos N de 58, sobre D de 37, el denominador no cambia. Y esa es la respuesta para el caso A y esta para el caso B. ¿Dudas, preguntas? Comparar, bueno, en el caso de la pregunta 2 te piden comparar para una renta financiera en capitalización compuesta. Ahí vamos a tener que acordarnos de los factores de capitalización, no, factores, ¿cómo se llama? De actualización de una serie y de capitalización de una serie. En este caso, la renta que obtengamos la comparamos con estas de acá y vemos cuál es mayor, cuál es menor, no hay mayor problema ahí. Y acá, esto lo vamos a hacer en la siguiente clase porque este sí es un poquito tedioso. Creo que acá, para hacer este problema, los invito a repasar un poquito la fórmula y recordar un poco de tabla de mortalidad, porque con Excel también sale mucho más rápido ese problema. ¿Ya? Con eso acabaríamos. ¿Ya? ¿Todos firmaron la lista? ¿Quién no ha firmado?